Buenos días a todos y a todas. Esta jornada nos vuelve a ofrecer dos nuevas temáticas en el ámbito de los planes de mantenimiento y seguridad en instalaciones deportivas. Concretamente, vamos a tratar ahora iniciar en breve las operaciones de mantenimiento y detección de tareas en salas cubiertas, en pabellones, y cerraremos la jornada tras un breve descanso con la seguridad en instalaciones deportivas, los planes de emergencia. A modo de recordatorio del día de ayer, muy brevemente, insistir en la necesidad, ya Tony lo apuntaba, como una de las cuestiones, que algunas veces suponen una barrera, en la necesidad y obligatoriedad de disponer de un plan de mantenimiento, ¿no? Tanto preventivo como correctivo, para preservar un buen estado de la instalación deportiva, la calidad de los materiales a usar y, por supuesto, la seguridad tanto de usuarios de la instalación deportiva como del público que la visite. Destacar de todo ello el importante papel a desarrollar por el gestor deportivo, por todos nosotros, ¿no? Debiendo establecer límites, medidas, recomendaciones y propuestas con el fin de identificar riesgos y daños, anticipándonos, sobre todo el objetivo es anticiparnos a los problemas y realizando acciones procedimentales para ofrecer seguridad y calidad en la prestación de los servicios deportivos. Insistir cuantas veces sea necesario nuestra intención de hacer de este curso junto a todos vosotros un punto de encuentro interactivo a pesar de la distancia, puesto que estamos en entornos virtuales, aprovechando el conocimiento y experiencia que todos tenéis. O por otro lado, las dudas o motivaciones que os pueda ir resultando a través de las diferentes intervenciones de las personas expertas que van a ir participando y están participando. Para ello, en la parte inferior, os recuerdo nuevamente, disponéis de un chat donde os animo a que participéis planteando todas aquellas preguntas o cuestiones que os vayan surgiendo o que incluso a través de la práctica que tenéis en vuestros respectivos municipios y con vuestras respectivas instalaciones, pues puedan haberos surgido y que hoy puede ser un buen momento para plantearlas. Paso a presentar a nuestro experto, ya lo veis y ha compartido pantalla con todos nosotros. Él es Antonio Magro López, es arquitecto técnico y máster en gestión integral de edificación. Desarrolla su función profesional como arquitecto técnico en el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almería. Durante las 2 próximas horas, Antonio nos situará a través de la temática de las operaciones de mantenimiento y detección de tareas en salas cubiertas, con la visión o con la vista puesta en la próxima visita que tendremos el próximo jueves 21, concretamente a partir de las 11:50 está previsto, en el Palacio de Deportes de los Juegos del Mediterráneo, comprendido en lo que es el complejo que representa el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Sin más demora, yo le doy la palabra a Antonio. Adelante, tiene la palabra cuando desees. Buenos días a todos. Pues bueno, como bien ha dicho Sebastián, soy Antonio Magro, soy el arquitecto técnico del Patronato Municipal de Deportes y bueno, yo voy a contar un poco más que por la formación y los conocimientos que pueda tener de mantenimiento, que os lo intentaré transmitir también, por lo que me he encontrado en este trabajo de mantenimiento tanto del Palacio como de todas las instalaciones del Patronato de Deportes. Yo llevo trabajando en el Patronato desde junio de este año, entonces muchas de las técnicas de mantenimiento y de control que me gustaría tener aún no están implantadas del todo. Tardaremos meses, incluso, bueno, para hacer algunas cosas, a lo mejor pues un año o así. Pero bueno, lo que sí os voy a contar es la realidad del mantenimiento del Palacio de los Juegos Mediterráneos, la realidad que estamos percibiendo y que
y que vivimos cada día teniendo que hacer pues las reparaciones pertinentes o las operaciones de mantenimiento que sean necesarias. Bueno, no, algunas no serán lo idílico, no serán lo ideal de cómo se tiene que estar a hacer, pero lo que sí es verdad es que el Palacio de los Juegos Mediterráneos es una de las instalaciones que mejor se mantiene de todas las que tiene el patronato. Entonces, pues bueno, algunas de las cosas sí que se pueden tomar como ejemplo para el resto de instalaciones. Paso a contar un poco el índice, la estructura de cómo voy a transmitir la información. Os contaré en primer lugar una introducción del Palacio de los Juegos Mediterráneos, de la ubicación y el uso que se le da actualmente. Os haré una descripción de las instalaciones principales que tiene el palacio y que suelen ser el principal objeto de la avería, puesto que de estructura y envolvente no solemos tener tantos problemas, salvo con cubierta quizás, sino que la mayor parte de problemas pues, se concentran en superficies deportivas, en instalaciones de electricidad, de fontanería, de climatización. Bueno, si estáis un poco familiarizados con eso, pues ya sabéis que es donde se suelen encontrar las averías más frecuentes. En tercer lugar, os hablaré de las operaciones de mantenimiento preventivo que estamos llevando a cabo, es decir, las que efectivamente se hacen, no las que idealmente habría que hacer. Os contaré un poco los contratos de mantenimiento que tenemos activos con las diferentes empresas. En el cuarto punto, os hablaré de las operaciones de mantenimiento correctivo que llevamos a cabo. Esto es un poco hablaros del pasado, porque obviamente el mantenimiento correctivo nunca se sabe qué reparaciones van a ser necesarias. Pero sí os contaré en el último año y los últimos 2-3 años, que son los que he podido investigar o de las que he tenido que tener conocimiento, cuáles son las actuaciones que hemos tenido que hacer y qué averías se repiten de manera más frecuente y bueno, y cómo evitarlas. Y por último punto, como he dicho al principio, como llevo unos 5 meses aquí en el patronato, os voy a contar un poco de las mejoras a implantar y que estarían en una formación si se diesen dentro de un año. Que bueno, básicamente ya os lo contaré después, pero vienen de la mano de automatizar el sistema de mantenimiento. Bueno, el Palacio de los Juegos Mediterráneos, si sois de Almería o habéis estado por aquí alguna vez, pues lo habréis visto porque está justo al lado del Estadio de los Juegos Mediterráneos y del campo anexo. Tiene una capacidad para 5.000 espectadores. Son 10.000 metros cuadrados lo que tiene aproximadamente. Es muy grande en su interior, y tiene muchas oficinas y diferentes estancias para la práctica de múltiples deportes. Se le da un uso, mira, aquí tengo apuntado, para 5.000 espectadores y pasan unas 500 personas al día, 500 usuarios para la práctica de diferentes deportes. Imaginaros lo que eso supone en cuanto a uso de vestuario, a uso de las superficies deportivas, averías de todo tipo diarias. En su interior hay suficiente espacio para habilitar una pista de atletismo. En principio se proyectó para que pudiese albergar en los Juegos Mediterráneos de 2005, para que se pudiese albergar una pista indoor. Actualmente no tiene ese uso, actualmente está repartida en 2 estancias, una pista anexa y una pista principal de parqué, que es en la que se suelen hacer las competiciones deportivas de alto nivel. Eso, además de su uso deportivo, tiene una zona de oficina en uno de los laterales, estructurada en varias plantas, que va a pasar a ser la sede central del Patronato Municipal de Deportes. Si estáis un poco al día de las noticias de Almería y eso, la Unión Deportiva Almería actualmente ha sido concesionaria del uso del estadio, que era donde estaban las oficinas centrales del patronato. Y uno de los puntos que se acordaron en esa concesión es la habilitación de una zona del Palacio de los Juegos Mediterráneos como sede central del patronato municipal. Es decir, que una zona de oficina se va a readaptar y se va a reformar para que pueda albergar el patronato. Se ha utilizado como sala de conciertos, se han hecho conciertos bastante importantes, vino Plácido Domingo, pues conciertos de artistas más modernos y eso. El Palacio de los Juegos Mediterráneos se ha utilizado como sala de conciertos
y por razones obvias de 2019 no se ha vuelto a realizar ningún concierto allí, pues obviamente pues por el COVID, el aforo y las razones sanitarias que todos conocemos. También, aparte de todos estos usos, actualmente y desde 2020 se está utilizando como la zona de vacunación principal de Almería. Ha estado utilizándose como zona de vacunación COVID y ahora también se está utilizando para vacunación de gripe y alguna otra vacuna de la Junta de Andalucía. Y bueno, no sabemos por cuánto tiempo será, pero de momento van a continuar ahí. Utilizan una parte del recinto y tienen su acceso independiente y cuando vuelvan los eventos multitudinarios, pues se tiene que coordinar, se tiene que sincronizar ese uso. Los deportes que se practican en él son principalmente estos que veis aquí escritos: baloncesto, balonmano, voleibol, halterofilia, esgrima, tiro con arco, ping-pong, gimnasia y gimnasia de todo tipo, artística y bueno, de saltos y eso. Y luego aparte saltos de pértiga, salto al potro, salto de altura no tenemos, pero sí que tenemos todos estos deportes. Hay capacidad para que se pudiesen practicar otros como fútbol sala o bádminton, etcétera, pero actualmente no se le está dando ese uso. Os voy a enseñar unos planos para que ubiquéis un poco dónde están y el tamaño que tienen las pistas y el graderío. Como os dije, esto tiene aforo para 5.000 personas utilizando estas gradas supletorias que habitualmente son extensibles y habitualmente están recogidas en el interior de toda esta zona. Únicamente se sacan cuando vienen eventos. Por ejemplo, a principios de noviembre viene la selección española de baloncesto femenino y pues se va a habilitar toda esta grada extensible para el uso de la pista central, que es esta que veis aquí. Esta pista central es una superficie de parqué que está confinada entre perfiles metálicos. Luego os contaré un poco cómo tiene el mantenimiento y las transformaciones que sufre, que sufre dependiendo del uso que se le vaya a dar. Toda esta zona de aquí son diferentes oficinas, estancias, etcétera. Y esta sala, esto es como un plano combinado que utilizamos para el aforo. Y estas son como las salas de prensa y salas desde las que se retransmitían cuando se hicieron los juegos y que actualmente tienen el uso de oficinas para las federaciones, para clubes deportivos, etcétera. Incluso algún que otro almacén. Este otro plano lo he situado aquí para que veáis cómo quedaría la instalación si se habilitase únicamente la pista de atletismo. Y como veis, entra con las dimensiones oficiales dentro del palacio. Pero ya digo que esto nunca se ha llevado a cabo. Al final se le ha dado otro uso al palacio y se le dio el uso de gimnasia desde incluso los Juegos Mediterráneos. Esto es una foto, he puesto una foto del interior para que también vayáis visualizando cómo es esta instalación. Esta es la superficie de la pista principal, la de parqué. Aquí en este momento os enseñaré diferentes fotos y iréis viendo cómo se va transformando. Aquí en esta foto concretamente se estaba utilizando para partidos de voleibol, pero únicamente del entrenamiento de uno de los equipos. Cuando es necesario que entrenen varios equipos a la vez, se colocan de manera transversal y también está preparado para ello. Esta zona es la zona de gimnasia y aquí se ve también cómo es la estructura de la cubierta. Esto de la estructura de la cubierta es importante porque dependiendo del evento y de lo que se vaya a realizar, se debe realizar un mantenimiento y un estudio de seguridad estructural porque los diferentes elementos que se montan, tipo pues, por ejemplo, para el partido de baloncesto, tenemos que montar una pantalla. Bueno, pantalla en ambos extremos, en este no hay problema, pero en este la pantalla tiene que ir colgada de esta estructura. Entonces, pues es necesario conocer esa estructura, saber en qué estado se encuentra y conocer la capacidad de carga que tiene para poder montar esa estructura. Las luces están colocadas también colgando de esos postes, de esas vigas estructurales, y están además colocadas, que se ve aquí, encima de las bandejas por las que llevan los cables. No el foco en sí, el foco está con un extensor desde ese soporte, porque se pone a unas temperaturas bastante altas, pero los equipos de arranque, el transformador y el condensador, etcétera, del foco para que arranque,
sí están colocados sobre esta bandeja. La razón que si hay algún problema con ese transformador se quema o incluso revienta, no caiga. Es decir, de la explosión no caiga a la superficie. Que ya nos ha pasado alguna vez que el foco revienta, no el foco, sino el equipo revienta y bueno, pues es un peligro que caiga a la superficie. El lucernario que veis aquí va por toda la parte central y esto permite que durante todo el día prácticamente se pueda hacer deporte allí sin utilizar la iluminación artificial. Y esto que veis aquí son fruto de una actuación que se hizo cuando se empezó a utilizar como sala de conciertos, que son paneles para insonorizar. Es decir, aumenta la superficie de impacto del sonido, son superficies muy absorbentes y mejora mucho la calidad del sonido en el interior. Esto lo vais a ver además por todas las paredes y por todas las superficies que había, superficies duras, digamos, de cerramiento que hay por todo el pabellón. Esta es una vista desde el otro extremo del pabellón y como veis, fíjate que ya dentro de incluso de la pista ya ha cambiado el uso. Ya tiene colocado unos separadores en el interior, las redes montadas en la otra dirección, el separador aquí bajado. Por lo que digo, va cambiando cada día que entréis al palacio, depende del día y de la hora que sea, os lo encontráis de una forma distinta. Esto que se ve aquí son las plataformas de halterofilia, que también se practica, que están montadas directamente sobre el suelo de hormigón pulido y pintado. Son las superficies, típicas superficies de caucho de bastante espesor, de 8 milímetros o así creo que son, con una tarima central, para que puedan hacer la práctica del deporte. Y luego incluso en los pasillos se utilizan para la práctica de los deportes. O sea, con esto lo que os quiero decir es que todo el Palacio de los Juegos Mediterráneos es una instalación que está 100% en uso. 100% o 150%. Entonces, el mantenimiento que se le tiene que hacer realmente es diario. Diariamente hay muchas personas allí, alrededor de mantenimiento puro, quizás 10 personas, 10, 12 personas que se encargan de la limpieza, del montaje, desmontaje de equipos, aparte de los encargados del patronato de, bueno, pues de supervisar, de hacer nuevas actuaciones, etcétera. Esto de aquí es la zona de uno de los pasillos que tiene pintado el hormigón con una pintura que aumentaba un poco la adherencia de la superficie. Dime. Uy, Antonio. Dime. Antonio Torrente no se ha silenciado tampoco. Dime. El pasillo Dime. por la longitud permite... De verdad, hoy lo que no tuvimos ayer lo vamos a tener hoy. mira que he insistido en el tema de los micros. Perdona, Antonio. Nada, no te preocupes, no te preocupes. A ver si... Vamos bien. No, Antonio parece que sí se ha salido. Sí, yo continúo. Vale. Esto que se ve aquí, bueno, esta mesa queda del otro lado de esta estructura de madera y esto que se ve aquí son las dianas para la práctica del tiro con arco. Que esto además, bueno, obviamente se asegura que no hay nadie en la parte trasera, incluso se colocan paneles protectores cuando se va a hacer la práctica de ese deporte. Y toda esta superficie que queda aquí libre, actualmente cuando vayáis no está así, sino que tiene extendidos unos rollos de pavimento deportivo de 8 milímetros sobre los que colocan la pista de grima. O sea que como veis es que se utiliza cualquier rincón del palacio para la práctica de deporte. Aparte de la superficie deportiva, para que la sala sea funcional, pues tenemos una rampa para carga y descarga, almacenes para todo el material y para todos los separadores, gradas supletorias que hace falta montar a veces, etcétera. Talleres, de hecho el taller principal del patronato está en el sótano del palacio. Las oficinas que ya os las he enseñado, tanto las nuestras como las que hay en la planta superior dedicada a federaciones y a clubes. Y luego, obviamente, lo que no se ve, hay un montón de salas y galerías de instalaciones que son accesibles solo para mantenimiento. O sea, muchas de ellas no son accesibles fácilmente, así que cuando vayamos a la visita, aparte de que obviamente traigáis calzado adecuado y eso, porque hay algunas escaleras
son escaleras de servicio realmente que no son muy accesibles, entonces pues traer ropa que os permita subir y bajar por escaleras de mano y calzado, pues no voy a decir botas de seguridad, pero un calzado que tenga buena suela. Y bueno, tiene también sala de prensa, una sala VIP que está en la parte de arriba donde se coloca el palco de autoridades y salas de reuniones de administración. Las salas de prensa realmente ya no hay tantas, por lo que os he contado. Desde los Juegos Mediterráneos no se utilizan, no hay tanta asistencia de media. Hay algunas que sí se conservan, pero no todas. Bueno, paso al segundo punto y paso a contaros las instalaciones que permiten el funcionamiento de la instalación. Os las he nombrado al principio, pero las vuelvo a decir aquí. Básicamente son las de fontanería, tanto agua fría de consumo humano como agua caliente sanitaria, como la instalación contra incendios, que también tiene una instalación contra incendios. La climatización, las instalaciones de comunicaciones, que actualmente no son tantas, pero que con el desplazamiento de la nueva oficina sí que la vamos a tener que aumentar. Las superficies deportivas y la cubierta, que ya os he contado un poco cómo es, pero ahora os lo amplío con otras imágenes que tengo más adelante. Esto que estáis viendo aquí, esto es el cuarto de los depósitos de agua. Este cuarto está dedicado casi exclusivamente a las instalaciones de fontanería. Entonces, tiene muchos depósitos, tiene aljibes de 5.000 litros, tiene dos aljibes de agua fría de consumo humano de 5.000 litros, 3 depósitos de agua caliente sanitaria de 2.000 litros, 3 aljibes de contraincendios de 5.000 litros y bueno, un depósito de clorador automático, vasos de expansión, los cuadros eléctricos que alimentan las bombas, toda la valvulería para alimentar todos los vestuarios y poder seccionar de manera correcta. Es una instalación compleja, de fontanería compleja, la verdad. Esas son los tres aljibes de la instalación contra incendios, que alimenta los diferentes puntos donde hay mangueras extensibles para la extinción de fuego. Estos son los depósitos de agua caliente sanitaria, que ya os contaré un poco más adelante, pero cumplen con la normativa por el hecho de tener la boca de hombre y los puntos de purga con sus vasos de expansión, porque si no, pues la normativa de Legionela no pasaría la inspección, y de hecho tuvimos una inspección, pues nada más entrar yo en julio, tuvimos la primera inspección del palacio y de todas las instalaciones fue la que pasó sin ningún problema. Las otras tuvimos que hacer algunas correcciones. En la instalación de electricidad, en una imagen esto era difícil describirlo porque es una instalación, si la de fontanería es compleja, la de electricidad lo es aún más. Pero bueno, básicamente se estructura en diferentes cuadros de distribución que se reparten a lo largo por todo el perímetro de la instalación, con sus diferentes protecciones, diferenciales, etcétera, y está alimentado. Bueno, es una imagen que describe un poco con las bandejas cómo va llevando todo el cableado hasta los puntos terminales, luego con las canaletas, las cajas de derivación, o sea, todo muy registrable y todo muy accesible para poder acometer las reparaciones que hacemos pues prácticamente semanales. Siempre semanalmente hay alguna avería. Y bueno, esto ha sido la mejor manera que se me ocurre de describirla. Tenemos un centro de transformación que tiene 2 transformadores de 630 kV que toma la media tensión de la red y alimenta pues, los diferentes cuadros que reparten ya la electricidad a todos los puntos terminales. Cada uno con su batería de condensadores para que no tengamos problemas de reactiva en nuestra red interna y un generador auxiliar de 77 kV para alimentar en caso de emergencia o que tengamos alguna falla en la alimentación. Y esta foto la he puesto porque describe es una de las zonas por las que más instalaciones transcurren
y se ven un poco todas las tipologías de canalizaciones que tenemos. Aquí se ve la instalación de agua caliente, que viene calorifugada con la protección perimetral, las instalaciones de agua fría de consumo humano, esta de aquí la de contraincendios, bandejas de Regiván cuando la rigidez del cable lo permite. Cuando la rigidez del cable es suficiente, podemos utilizar esta, sobre todo para no tener problemas de que se vaya perdiendo la tensión del cableado. La tensión, me refiero a la tensión estructural, no la de corriente. Y esto que también es de instalación eléctrica, que son las bandejas perforadas para cables de menor diámetro. Y luego, pues bueno, las tuberías de climatización, etcétera. Superficies deportivas, las principales que tenemos. Esta superficie es la de hormigón, que es la base del pabellón, del palacio, que se utiliza más que como superficie deportiva, se utiliza para colocar la otra superficie encima, como por ejemplo aquí el parquet o lo que hemos visto en la imagen anterior de la superficie de halterofilia. Esta superficie, que es un parquet desmontable, aquí... Bueno, pues mañana... Hola, hola, hola. ¿Sí me escucháis, no? Sí, yo creo que sí. Sí, Antonio, se te escucha, sí. Sí, es que me ha silenciado ahí por un segundo, no sé qué ha pasado. Nada, continúo. Esta superficie de aquí es pavimento deportivo de 6 milímetros sobre el que se montan todos los equipos de gimnasia. Aquí se alcanza a ver, parece que son pavimentos diferentes, pero esto únicamente es la pintura de las pistas de voleibol. Ahora, actualmente se utiliza para pistas de voleibol. Cuando se va a emplear para alguna competición o hay usos diferenciales, se baja todo este telón. Mira, esta es una foto del espesor de la capa, que se ven ahí cómo tiene las dos capas diferentes de espuma y la superficie de PVC. Otra parte de las instalaciones, que más que ser una instalación, la he puesto aquí porque es otra de los elementos que acumula la mayor cantidad de averías y de problemas, sobre todo goteras, obviamente. La cubierta del palacio es una cubierta a dos aguas, con un lucernario central. Es una cubierta tipo sándwich, pero no de panel sándwich, sino que tiene la capa de chapa inferior, chapa grecada es. El aislamiento térmico con espuma de poliuretano y la chapa agregada superior, y luego dos canalones metálicos en los extremos. La oficina, todas estas oficinas son las que se van a transformar en la oficina central del patronato. Se va a hacer una reforma integral, pero sobre estas superficies son sobre las que se va a instalar la oficina del patronato. Se va a hacer una revisión de toda la climatización, de toda la iluminación para que sea suficiente para el trabajo, y obviamente pues se va a incrementar el mantenimiento de esta zona, porque cuando nos metamos 30 o 30 y pico personas que estaremos aquí trabajando, pues se multiplicarán la avería, obviamente. Incluso tendremos que abrir alguna puerta de emergencia, por eso he puesto esta foto. Una de las cosas que vamos a tener que hacer por incrementar la intensidad del uso de esa zona es habilitar dos salidas de emergencia a cada extremo de la zona de oficina. Y por aquí es por donde discurren todas las instalaciones, por estas bandejas y por estas canaletas. Entonces, y esto de aquí son los paneles de insonorización. Entonces, bueno, pues uno de los problemas que va a tener también que vayamos allí, que nos instalemos allí, pues que vamos a tener que hacer obras y modificaciones como esta. Que esta es una de las obras de transformación, digamos, del palacio, que se van haciendo regularmente cada año, cada 2 años, siempre hay alguna reforma del palacio, no como mantenimiento, sino como mejora o inversión. Entonces, bueno, ahora que... se me ha olvidado comentar, un segundito, me vuelvo atrás y lo cuento sobre esta. La instalación de climatización. La instalación de climatización no la mantiene el patronato directamente, aunque somos
los usuarios finales digamos, uno de los contratos que se tienen con el ayuntamiento, y el ayuntamiento tiene eso a su concesionario y es la que se encarga de mantenerlo. Tiene 4 máquinas de aire acondicionado, que son las que veis aquí. Están como en una especie de terraza accesible solo para mantenimiento, que cuando vayamos la vamos a visitar. Y desde aquí no se tiene acceso a la cubierta, importante eso. Sigo por donde estaba y paso a las operaciones de mantenimiento preventivo. Os voy a contar sobre todo los contratos que tenemos activos con cada una de las empresas y para cada una de las tareas que son más recurrentes de mantenimiento. Tenemos un contrato de mantenimiento de caldera, otro de baja tensión, de prevención de la legionelosis y de control de plagas, que en realidad es el mismo. Control de plagas, lo que pasa es que tiene poco problema, porque una vez que está realizada la derratización o desinsectación, ya apenas causan problemas después y no estamos teniendo problemas de ese tipo. El mantenimiento de superficie deportiva no está contratado como tal, sino que lo que hay contratado es la limpieza de la superficie diaria, incluso el cepillado o sea, no el cepillado, sino el fregado que se hace de manera menos frecuente, también forma parte de ese mantenimiento preventivo. De cubierta no tenemos un contrato de mantenimiento, pero sí que hay unas actuaciones recurrentes que sacamos a contratación. Y luego el mantenimiento del software, que os contaré un poco, que básicamente es el Patronato Municipal de Deportes de Almería funciona con un sistema de reservas que es una aplicación online y tiene algunos terminales, o sea, tiene terminales en las instalaciones principales del patronato en los que los usuarios pueden acercarse a hacer su reserva o hacer sus pagos incluso o cualquier otra función relacionada con su cuota y con el servicio que se le está dando. Entonces, esa empresa nos mantiene tanto el software como las máquinas que tenemos allí instaladas. Bueno, las calderas son uno de los principales problemas, no solo las calderas, sino toda la instalación térmica de fontanería. Es una de las que más problemas da y sobre todo de las más delicadas para los procesos de control de legionela y de sanidad, de salubridad, vamos. Todos estos puntos, no los voy a leer todos, pero todos estos puntos son sacados directamente del contrato de mantenimiento que tenemos con la empresa. Como veis, se dividen en calderas. Bueno, aparte de hacernos el mantenimiento efectivo, también nos emiten los informes mensuales que tenemos que tener para cumplir con el reglamento de instalaciones térmicas. Y luego aparte también nos hacen otros servicios como una asistencia en menos de 24 horas, no en 24 horas, sino en el momento en el que nos suceda la urgencia nos asisten y cuando tenemos una avería importante nos hacen, digamos, de asesoría técnica, es decir, nos hacen un informe sobre la avería para que nosotros podamos sacar la licitación. Porque, esto es lo siguiente que os quería contar, las tareas de mantenimiento, la manera de funcionar que tenemos en el patronato es contratar el mantenimiento que se tiene que hacer sí o sí, es decir, las tareas que vienen aquí. Pero cuando hay unas averías que no están reflejadas aquí, tenemos que hacer una nueva contratación pública preferentemente, sobre todo si pasa de 3.000 euros. Y así es como se contrata la reparación de esa avería. Pues para la elaboración de esos pliegos sí que no asiste la empresa que tiene el mantenimiento. Pero ya digo, no se encarga de subsanar el error si tiene cierta complejidad o el suministro es muy caro. Si son pequeñas averías sí suelen encargarse. Nos revisa las calderas, que nosotros tenemos una caldera de gas natural, los vasos de expansión, los cuadros eléctricos no los cuadros eléctricos de todos, sino los de las bombas y los que hay, digamos, en la sala donde están todos los depósitos y eso. Nos revisan los intercambiadores de calor, los acumuladores, las purgas, que todo esté funcional, digamos. Y las bombas de agua.
revisión de pintura, fíjate, incluso ese tipo de cosas también nos la hacen. Digamos que mantiene las instalaciones en buen estado. Todo el mantenimiento preventivo es el que se encarga de hacer esta empresa. El mantenimiento de baja tensión y de los centros de transformación tiene un formato similar al anterior. Es decir, también nos asisten 24 horas si tenemos alguna emergencia. También nos hacen de asesoría técnica si detectan, no asesoría, es que asesoría técnica está mal dicho, digamos que nos asisten sobre la deficiencia para que podamos sacar el contrato. Y luego, además de eso, nos hacen los informes obligatorios de las revisiones de baja tensión, nos hacen también la revisión de la OCA, nos asisten también para pasar la revisión de la OCA, que tenemos que pasarla cada 5 años, y nos hacen estas revisiones mensuales. Son control de tensión de la alimentación y estado de las conexiones eléctricas, la limpieza de las salas de los centros de transformación, es decir, limpian todo lo que son los cuadros, porque las salas de donde hay cuadros eléctricos no se autorizan a limpiar a la empresa de limpieza, sobre todo las zonas cercanas a los cuadros. Se prueban y se arrancan los grupos electrógenos, se hace la comprobación de magnetotérmicos, se prueba el alumbrado de emergencia antipánico y deportivo, y luego anualmente se hace una revisión del aislamiento térmico, un reapriete, se corta la tensión y se hace un reapriete de bornes en todos los cuadros eléctricos, incluso se reordena el cableado interior o se sustituye incluso los tornillos o lo que sea que esté en mal estado. Todo eso se incluye. Medición de los niveles de iluminación antipánico y de emergencia, comprobación del estado y limpieza de luminaria de iluminación deportiva. Es decir, si hay que sustituir focos o no se tiene el nivel de iluminación adecuado en la pista, nos hacen un informe en el que nos lo indican y nos lo describen, incluso nos ayudan a decir cómo subsanarlo. Y luego ya nosotros tenemos que sacarlo a contratación, eso sí, en este caso. Y luego, como tenemos un centro de transformación de media tensión, también tenemos contratado el mantenimiento de eso en el mismo contrato, dentro del mismo contrato. Y consiste en una inspección visual del centro de transformación para comprobar, obviamente, estanqueidad, estado de conductores, etcétera, que digamos que visualmente esté bien y esté seguro y esté limpio y se vea estanco. Se prueban los cierres de los cortes del suministro de electricidad, se mide la puesta a tierra y el aislamiento, se hace la limpieza del centro, de nuevo por el riesgo que tiene para que no pueda entrar allí la empresa de limpieza habitual. Y hacen inspección mediante termografía del transformador. Esto también lo hacen en el resto de cuadros. Hacen la termografía con las cámaras térmicas y detectan si hay puntos calientes para decirnos que los reparemos. O repararlos si es algo de poca entidad. Y luego se ponen en marcha las medidas correctivas que entra dentro del contrato la puesta en marcha de las reparaciones que nos hagan a través de otros contratos. Control de la legionela. Este es uno de los puntos que más problemas nos está dando, no solo en esta, sino en todas las instalaciones. Bueno, de hecho, en el Palacio, es donde menos problemas estamos teniendo. Estamos teniendo mucho más problemas en todo el resto de instalaciones del patronato. Y es que, bueno, como sabéis, para el control de legionela, pues hay que tener un registro diario, unos registros semanales y unas actividades mensuales y anuales que hay que llevar muy al día. Y sobre todo la instalación tiene que cumplir con la normativa de legionela. Y muchas de estas instalaciones son anteriores a que existiese esta normativa de legionela. Entonces, el problema que tenemos es que básicamente todas o casi todas las instalaciones necesitaban una reforma. Una reforma porque a lo mejor tenían un mezclador único para toda la instalación, por lo tanto la distancia desde ese mezclador hasta los puntos de consumo excedía la que te permite la normativa, o directamente se tienen depósitos de agua caliente sanitaria que no tienen registro de boca de hombre, o que no tienen punto de purga, o cualquier otra deficiencia que no permita pasar la normativa. Ante una inspección se te queda como deficiencia y tienen difícil arreglo. Entonces nosotros
tenemos contratado para todas las instalaciones una empresa especialista que son las que nos hacen el control de la legionela y nos ayudan haciendo el control mensual y el control anual. El control semanal y diario nos encargamos de hacerlo el personal propio del patronato. No sé si acabé poniendo... No, no lo puse. Las actividades diarias que se hacen. Os lo cuento entonces. El agua fría de consumo humano en lo que consiste en la limpieza y desinfección del aljibe una al año, una hipercloración de la red una al año, limpieza y desinfección de grifo y ducha una al año, y luego los análisis de la calidad del agua. Y si se siguen detectando deficiencias o obviamente se encuentran restos de legionela, se vuelve a repetir el proceso, se hace una desinfección de emergencia. Y todo eso lo tenemos incluido dentro del contrato de mantenimiento. Para el agua caliente sanitaria es lo mismo, se aplicará el depósito al cloro, se desmontarán los difusores de las duchas y de los grifos para la limpieza y difusión. Básicamente la misma que para el agua fría de consumo humano. Y luego, bueno, esta empresa en el contrato también se encarga de abrir y registrar los libros de control, los libros de legionela de la instalación. Y luego la parte de la que nos encargamos en el patronato es de la lectura diaria de los niveles de temperatura del depósito de agua caliente para comprobar que está por encima de la temperatura indicada y que alcanza los 60 grados sin problema, que a partir de la temperatura a la que ya no prolifera la legionela. Y aparte de eso, diariamente se hace también la lectura de los niveles de cloro del aljibe y se hacen también semanalmente la purga de los puntos que no se hayan utilizado. Es decir, se abren todos los grifos que habitualmente no estén en uso, semanalmente se abren para que circule el agua y no prolifere la bacteria. En cuanto al mantenimiento preventivo de superficies deportivas. El mantenimiento de las superficies deportivas es algo que si se tienen ciertas precauciones, disminuye muchísimo si se usa adecuadamente. El problema que se suele detectar es que no se tiene ese cuidado con las superficies que hay interior, y hablo de que en el mismo palacio no se tiene ese cuidado muchas veces. Entonces, estas recomendaciones de uso, si se cumplen, independientemente de que diariamente se limpie, se elimine el polvo, incluso se les pase una mopa húmeda al parqueo o a la superficie, es importantísimo no permitir el uso de calzado inadecuado, controlar el uso de resina o magnesia, que ahora veréis un ejemplo que pongo de uno de los problemas que tenemos, proteger el pavimento cuando se utilice para cualquier evento. Esto nosotros lo hacemos colocando unos rollos de bateco, bateco se llama, que es como una lámina impermeabilizante de bastante grosor que protege todo el pavimento y se cubre la base entera. Y no dejar cargas pesadas sobre el mismo sitio del pavimento por tiempo prolongado, porque la capa inferior del pavimento, ya lo habéis visto antes, es espuma. Entonces, si colocamos un banquillo, por ejemplo, y lo dejamos durante un mes o durante un año en el mismo sitio, se va a acabar hundiendo y te va a estropear el pavimento. Y aparte, obviamente, que no sean cargas puntuales, también es recomendable. Es decir, poner unos durmientes en la base de los banquillos o bueno, cualquier otra, o colocar una tabla, cualquier otro sistema para que las cargas no sean puntuales siempre que sea posible evitarlo. Lo de no permitir el uso de calzado inadecuado, yo hablo porque se me viene a la cabeza uno de los ejemplos que tenemos, y es que tenemos una pequeña superficie de tartán para la carrera del salto de pértiga. Entonces, algunas veces ese calzado es el calzado de atletismo. Y cuando anda por fuera de ese tartán, pues sí que puede tener problemas, puede perforar la superficie de PVC o acuchillar el parqué. Entonces, eso hay que tener precaución de que no se pone ese calzado hasta que no se va a hacer el deporte. Y como eso, pues igual con el pavimento deportivo, pues obviamente no es recomendable entrar allí pues con
con tacones o con zapatos de tacón, simplemente hay que entrar con calzado deportivo adecuado para el uso que se le va a dar. Estas son un poco las actividades que se hacen de mantenimiento del pavimento. Limpieza de la superficie diaria. Limpieza de resina o magnesia también se hace diaria cuando se utilice el producto. Nosotros intentamos que el club o el entrenador que sea que esté al cargo del entrenamiento sea el que se preocupe porque no se manche de magnesia todo. Pero bueno, ahí andamos en esa lucha. El fregado del pavimento se recomienda mensual porque es algo más intenso y daña más el pavimento, y nosotros tampoco lo hacemos con mucha intensidad. Quiero decir, se hace un fregado pero no se frota con mucha fuerza. Un decapado bianual y una aplicación de capa protectora bianual también. Esto es algo que nosotros todavía no hemos puesto en uso. No hemos llegado a hacer ese decapado porque los pavimentos que tenemos tienen garantía hasta de 10 años y se mantienen bastante bien únicamente con la limpieza. Y a nosotros hasta ahora se nos ha dado el caso que cuando ha llegado el momento de hacer decapado el pavimento estaba para cambiarlo, porque habían pasado ya muchos años y directamente se ha optado por cambiar el pavimento porque el uso del mismo iba a ser otro y se instaló el pavimento que habéis visto, el de PVC de 6 milímetros. Entonces eso todavía no lo hemos puesto en práctica, pero sí que va a formar parte del plan de mantenimiento. Y luego inspección del pavimento mensual, pero aquí está puesto mensual, pero realmente cada vez que vamos al palacio echamos un ojo a ver cómo está y si se está hundiendo por algún sitio o se levanta en las uniones de los rollos o así. Mira, este es el problema de la magnesia. Aquí lo pillamos en un momento antes de limpiar y como veis pues que está todo lleno de magnesia, no únicamente la zona de gimnasia, sino que es el pavimento, y el problema es que el parqué está al lado y las incrustaciones de magnesio se solidifican y bueno, pues tiene un coeficiente de deslizamiento diferente al resto de la superficie. Incluso el parqué son piezas desmontables, se puede meter en las uniones y con las dilataciones de la madera pues te lo puede levantar y te lo puede estropear. Entonces es una cosa importante, pero la verdad que cuando se ponen a practicar el deporte pues se meten la mano en la piedra esa de magnesia, en la urna esa de cristal, y luego pues cuando sacan se aplauden y luego se suben la barra y con el choque de la barra salta para todos lados. Entonces pues bueno, no nos queda otra que diariamente estar limpiando todo eso para que no se acumule. En cuanto al mantenimiento preventivo de las cubiertas, una cubierta no tiene mucho mantenimiento frecuente. De hecho, nosotros no tenemos contrato de mantenimiento de cubierta como tal, sino que sabemos que anualmente o bianualmente hay que hacerle estas actuaciones. Yo en el tiempo que llevo, lo primero que me ha tocado hacer es una limpieza de canalones, porque la cubierta tenía pues como 20 centímetros de residuo que estaba creciendo hasta la hierba. ¿Qué pasa con eso? Pues que el agua no circula como debe, muchas veces rebosa el canalón porque no tiene la capacidad que debe tener. Entonces, bianualmente, cada 2 años, nosotros realizamos realizamos, pero se va a realizar. Ya se ha hecho la primera y la siguiente se hará a los 2 años. La limpieza de canalones. Esa limpieza de canalones, el problema que tenemos nosotros, que además va a ser una de las mejoras que haremos en un futuro, no tenemos acceso para mantenimiento. O sea, el problema que tenemos es que tenemos que traer una máquina de elevación para poder acceder a la cubierta y montar una línea de vida provisional. Entonces lo hacemos como un contrato aparte de ese trabajo y lo sacamos a licitación y ya está. Y así es como tenemos pensado y llevando ese mantenimiento. Y luego, esta revisión de la impermeabilización de la cubierta, aquí la indico como anual porque tenemos, lo dije al principio, tenemos problemas de gotera en el interior y problemas bastante serios. Como esto es una zona que estamos al lado del mar, la condensación del agua es una condensación de agua salina. Entonces, donde queda algo de agua, que suele ser en el cambio de chapa o en los tornillos de cubierta,
ahí se acumula el agua y se produce una corrosión bestial. Bestial, pues nivel que tiene agujeros, directamente agujeros. Entonces nosotros vamos a realizar, que además el jueves no lo vaya a ver, pero la semana siguiente ya está sacado a licitación y se va a contratar en los próximos días la reparación de esos agujeros de la cubierta, que forma parte de esa revisión de impermeabilización anual que se va a hacer, que se hace aplicando varias capas de poliurea y puentes de unión. Poliurea es como una pintura impermeabilizante. Y bueno, se revisa y se pega la tela asfáltica, incluso se añade algún trozo si hace falta, se revisan las uniones de las planchas del tejado de la cubierta con los lucernarios. Y esta revisión, el problema que tenemos es que no nos lo garantizan por más de un año. Entonces, cada año hay que revisar esas reparaciones que se han hecho y repararlas si es necesario en otro contrato. O sea, el problema es que para esta revisión tiene un problema de contratación, y es que si no te subes a la cubierta no lo puedes ver. Y subirte a la cubierta ya cuesta dinero, porque tienes que traer una máquina de elevación y tienes que subirte. Entonces, suelen ser dos contratos lo que se hace, dos contratos diferentes. Uno es la revisión y el siguiente es la reparación. Normalmente intentamos que la limpieza de canalones, que es lo que hemos hecho esta vez, sirva para analizar la cubierta. Fíjate, este es el estado de la cubierta antes de limpiarla. Y bueno, la hierba ya se veía desde abajo y tenía el problema además que eso se empapaba, y donde había un agujero en el canalón estaba cayendo agua durante días, porque claro, tenía todo eso que acumulaba la humedad. Ahora lo hemos quitado y lo que pasa es que el agua cae más rápido el día que llueve y ya está. Y aquí se ve cómo tiene toda la línea, signos de óxido, toda la línea de conexión entre las dos chapas, que es donde cambia la tensión superficial de la chapa, y sobre todo para el agua, hace que ahí se acumule el agua de condensación y ahí es donde está toda la corrosión, tanto ahí como por debajo. Esto nos va a llevar seguramente a tener que cambiar la cubierta en unos cuantos años. De momento vamos a funcionar con las reparaciones, pero el final de la cubierta es la sustitución completa. Y lo que hay que hacer como mantenimiento preventivo, que es lo que vamos a hacer la semana que viene, aplicarle protecciones contra la corrosión, aplicarle la pintura, poliurea o cualquier otro método que aplique a las cubiertas que tengáis para evitar por lo menos el proceso de corrosión, la velocidad, y sanear la parte inferior antes de hacerlo. El contrato de mantenimiento de software es el que os he contado de la aplicación del patronato. Tenemos también otras máquinas de vending que suba aparte. Estas son las máquinas de las que se encarga la empresa que tiene el mantenimiento del software. Y luego, otros mantenimientos preventivos que tenemos contratados serían el contrato de extintores por normativa. O sea, además de la instalación contra incendios, tenemos extintores repartidos por toda la instalación. Los desfibriladores, que eso todavía los que tenemos, como son nuevos, están en garantía, pero eso no recuerdo si era anualmente o bianualmente, hay que sustituirle los diodos para que estén operativos. Es un mantenimiento de poca importancia, pero hay que tenerlo, porque si no el día que sea necesario el uso, no te da tiempo. En la climatización, que como os he contado al principio, se encarga el ayuntamiento, es quien lleva el mantenimiento de las máquinas y bueno, pues de los filtros y de comprobar que todo funcione. Y el contrato de limpieza, que nosotros en el Palacio de los Juegos tenemos dos contratos diferentes. Por un lado, toda la limpieza de oficinas y digamos salas interiores, que se encarga la empresa que lleva el mantenimiento y limpieza del ayuntamiento. Y la limpieza de superficies deportivas, que se encarga la empresa que ganó el contrato de servicio. De mantenimiento preventivo, bueno, creo que no me he dejado nada de lo que estamos haciendo. Porque, sí, bueno, de los pavimentos, no, lo he contado todo. Si se me ocurre algo más de lo que hagamos diariamente, lo digo.
¿Qué pasa cuando no nos funciona solo el mantenimiento preventivo o haciendo el mantenimiento preventivo se detecta que no es suficiente para los problemas que tenemos? Pues que hay que aplicar una operación de mantenimiento correctivo. Actualmente, en el Ayuntamiento de Almería no, o sea, en el Patronato de Deportes de Almería, no tenemos contratos marcos ni acuerdos marcos de mantenimiento correctivo. Es decir, cuando hay que hacer una corrección, tenemos que sacar la contratación concreta del punto que tenemos que corregir. Eso nos lleva a un problema que os voy a contar más adelante, de la contratación, porque sobre todo es en el tiempo de respuesta. Y tenemos ahí una problemática que la verdad nos está causando bastantes problemas a día de hoy. Lo primero, para llevar a cabo el mantenimiento correctivo, obviamente, es detectar la incidencia. ¿Cómo funcionamos en el patronato? Nosotros en cada una de las instalaciones tenemos uno o varios conserjes, aparte de los encargados de la limpieza en el caso del palacio. Estos conserjes y estos encargados de limpieza, cada vez que detectan una incidencia o una deficiencia en la instalación, tienen acceso a un formulario Nosotros funcionamos con un formulario de Google, porque es con lo que más fácil accede todo el mundo, y nos reportan la incidencia. Dicen la ubicación de la incidencia, incluso algunas veces nos envían foto por correo si eso facilita la identificación. Esto lo hacen, como he dicho, los conserjes, pero también cualquier trabajador del patronato que tenga acceso a este formulario. Es decir, no es abierto a todo el público, pero sí que se puede dar acceso a quien consideremos que pueda aportarnos esa información. Y esos formularios, que son muy sencillos, tienen 4 preguntas y la descripción de la incidencia y ya está, y la fecha, alimentan una tabla como esta compartida. Esta es una tabla a la que tiene acceso la empresa que es adjudicataria de los servicios de conserjería y también tienen un pequeño acuerdo marco, sobre todo por mano de obra, de reparaciones. Esa empresa, que es Cooperación 2005, no sé si alguno lo conoceréis, son, junto con nosotros, los que se encargan de subsanar estas deficiencias. Esos reportes se van registrando en una tabla, en una hoja de Excel compartida, a la que tienen acceso el encargado y jefe de cooperación y el personal del patronato, pues yo, el jefe de instalaciones y 2-3 personas más, los 2 encargados de mantenimiento que tenemos, las 2 personas de mantenimiento. Y desde esta hoja es desde la que llevamos todas las incidencias. Desde aquí aplicamos el mantenimiento correctivo. Esta hoja, cada una de las filas es una entrada. Aquí está la instalación en la que está la deficiencia. Aquí te la ubica un poco más concretamente, en los aseos, en la conserjería o en el vestuario. Aquí te la localiza abiertamente, ya te describe dónde está la ubicación y luego te describe la avería. Esto es lo que se extrae, solo esta parte hasta aquí, lo que se extrae del formulario. Y todo esto que queda es lo que hacemos en el patronato para abordar esa incidencia. Los lunes, lo estamos haciendo actualmente, todos los lunes tenemos una reunión en la que asignamos, junto con cooperación, diciendo qué es lo que pueden arreglar ellos y qué es lo qué avería es la que tiene una complejidad o un coste mayor, en cuyo caso ya nos encargamos directamente en el patronato y ya pues se saca una contratación o bien con el personal de mantenimiento que tenemos nosotros lo reparamos, o bien si es una cosa de gestión que también se registra aquí, también se hace desde el patronato, problemas con reserva o cosas de ese estilo que no sean precisamente instalaciones. Se pone una fecha límite para la reparación y obviamente pues tú puedes filtrar aquí por estatus si la incidencia está pendiente o está ya finalizada. Y si está finalizada, la fecha en la que se arregló. Entonces, de un vistazo, filtrando a lo mejor también por cada una de las instalaciones, se puede ver qué incidencias
son las que hay que reparar en cada una de las instalaciones. No siempre son contratos, muchas veces es una luz que se ha fundido, una puerta que no abre bien o una cisterna que gotea. Esas suelen ser la mayor parte de las incidencias, pero cuando son cosas más serias, también se registra por esta parte. Obviamente, cuando son casos peligrosos o casos urgentes, directamente nos lo comunican. O sea, aparte de registrarse la incidencia, nos lo comunican y lo abordamos con urgencia. Que de hecho esa es una de las columnas, porque esto lleva implantado unos 3 meses. O sea, yo entré hace 5, pues hace 3 meses empezamos a funcionar así. Y bueno, pues todavía tiene obviamente mejoras que implantar. Vamos a añadir una columna en la que indiquemos la urgencia de la reparación. Porque claro, la hoja esta, ahora mismo tenemos 130 entradas de incidencia. Entonces no se pueden abordar todas a la vez. O sea, esa es una de las mejoras y luego pues ya iremos viendo cómo mejorarlo y cómo ampliarlo. Pero de momento nos resulta muy funcional, muy visual y sobre todo lo bueno es que cualquier persona nos puede hacer, cualquier persona quiero decir que se encargue de mantenimiento, nos puede reportar una incidencia. Y a nosotros pues nos da ojo en todas las instalaciones. Porque actualmente, aparte del Palacio de los Juegos Mediterráneos, aquí en el patronato nos encargamos de todos los complejos deportivos municipales, campos de fútbol, que son alrededor de 8 o 9. De salas cubiertas, aparte del Palacio de los Juegos Mediterráneos, tenemos el pabellón de la Cañada y tenemos el pabellón del Toyo. Nos encargamos también de todas las pistas de uso libre del término municipal de Almería. Nos encargamos del frontón. Cuando tenemos las concesiones de instalaciones también tenemos que hacer informes técnicos y revisiones. Es decir, que si no tuviésemos esta herramienta para tener visión en las instalaciones, sería imposible saber qué está pasando en cada una de ellas. Ese es el sistema de detección de tareas que nosotros utilizamos. Para describir un poco más cuál sería el mantenimiento correctivo que llevamos a cabo, pues solo se me ocurre contaros las actuaciones que hemos hecho en los últimos años en el Palacio. No os voy a contar los de todos porque si no. Actuaciones de entidad, porque tenemos reparaciones diarias de pues, lo que he dicho. Un lavabo que pierde agua, una llave de corte que no cierra bien, un foco fundido, un diferencial que salta, un foco que se funde, cisterna que pierde. Todo eso es diario. Y tenemos que abordarlo de alguna forma, ya sea indicándole a cooperación que lo repare o reparándolo nosotros mismos o sacando un contrato. Dependiendo de la tipología de la avería, la abordamos de una forma o de otra. Las intervenciones correctivas que hemos hecho en el Palacio son estas que veis aquí, de las que he tenido conocimiento yo en el tiempo que he estado. No que haya hecho yo, porque alguna de ellas no la he hecho yo, pero sí que son las que he podido ver en contratos que hay anteriores. Reparación de lucernario. Os cuento desde aquí. La reparación del lucernario fue que con los vientos que hay en Almería, una vez se rompieron como 5 o 6 planchas del lucernario. El problema de eso no es solo que esté roto y entre el agua si llueve, sino que la cubierta no está diseñada para soportar empujes desde abajo del viento. Es decir, que te puede levantar, si hace otro día de viento, una vez que ya se ha roto, te puede seguir levantando planchas, incluso te puede levantar la cubierta con el consiguiente riesgo de que vuele, caiga y imagínate, las planchas son de más de 5 metros de largo, 5 metros creo. Entonces es algo que había que reparar de manera urgente. O sea, no es solo el caso no es solo el agua, sino que te cambia la manera, te cambia cómo trabaja la cubierta, te mete empujes desde dentro hacia arriba. Impermeabilización de canalones. Al principio os dije que los canalones de la cubierta eran metálicos. Con el paso del tiempo y la dilatación y la corrosión de las juntas, esos canalones estaban perdiendo agua a chorro. Entonces se optó por la decisión de colocarle una tela asfáltica encima. Y esa fue otra de las intervenciones que se tuvo que hacer porque caían goteras en el interior. La reparación de agujeros por corrosión de cubierta y despegado de tela asfáltica. Esto es
la que vamos a empezar en breve, la contratación que vamos a hacer en esta semana. Reposición del pavimento de la pista anexa, esto lo conté al principio también. La parte, a ver si tengo el plano aquí. Sí. Aquí. Si lo veis, ¿no? Sí. Toda la parte de la pista anexa, que es lo que nosotros identificamos aquí, esta es la pista principal, esta es la pista anexa, tenía un pavimento, pero un pavimento que no estaba adherido a la superficie. Es decir, era simplemente rollos del pavimento deportivo que se colocaban uno al lado del otro, pero no permitía la práctica de deporte de alto nivel. Entonces se optó por quitar ese pavimento que además estaba estropeado y colocar uno de 6 milímetros adherido en toda esa superficie y pintar las pistas de voleibol que hay pintadas actualmente ahí. Ese, por ejemplo, es una inversión, pero también lo consideramos mantenimiento porque detectas que se levanta el pavimento anterior, que está muy manchado, que tiene incluso perforación en algún punto de elementos metálicos que ha abierto una brecha en el suelo o lo que sea. Y cuando abordas la incidencia para ver cómo actuar, se decide que lo mejor y lo más adecuado es reponer el pavimento de la pista anexa. Entonces, por eso digo mantenimiento correctivo, porque el sistema de detección que nosotros tenemos muchas veces finaliza en una inversión, porque tú valoras qué te cuesta reparar esa avería y sobre todo qué uso te va a quedar después de que tú la repares y si se va a repetir, y muchas veces eso acaba con una nueva inversión. Como por ejemplo acabará pasando con la cubierta. En la cubierta, cuando reparemos los agujeros 3-4 veces, nos vamos a dar cuenta que la única solución buena para no seguir gastando dinero ahí es reponer la cubierta. Y el sistema de detección va a ser viendo incidencias de goteras, que ya en el palacio las tenemos. Gotera en la oficina de tal, gotera en la pista, y cuando tú vas a identificar y a ver de dónde viene y cómo la arreglas, pues te das cuenta de que la única solución va a ser reparar la cubierta. Reparación de defectos en instalación eléctrica para OCA. Esto es porque pasando la OCA, que es la inspección que tenemos que pasar cada 5 años, había muchos elementos que no iban a cumplir, por ser antiguos, por estar rotos, corrosión, etcétera. Entonces, fruto de ese mantenimiento de baja tensión que teníamos, ya nos avisaron de que con esas cosas no pasábamos la revisión y lo que hicimos fue hacer un contrato de reparación de todos los defectos y sacarlo a licitación. Otras operaciones, esto lo he puesto como mantenimiento correctivo porque realmente es una actuación que acometemos como si fuera mantenimiento correctivo. No tenemos un contrato que lo haga cada 2 años. Y es que este suelo de madera, al ser desmontable, realmente cada año, nosotros lo hacemos cada 2 años, recomiendan desmontarlo por completo, dejarlo acopiado 1 o 2 días para que la madera recupere su forma original y volver a montarlo. ¿Por qué se hace esto? Para las dilataciones térmicas. Y también para evitar que si se ha metido suciedad entre las juntas, vaya forzando esa madera y acabe por levantarla y estropear el pavimento. Cuando hicimos, justo antes de hacer ese desmontaje, también hicimos otra operación que también es mantenimiento preventivo, pero lo aplicamos como si fuese un mantenimiento correctivo, viendo el estado en el que estaba la superficie, que fue el lijado. Hicimos un lijado de toda esta superficie, se barnizó y se volvieron a pintar las líneas. Entonces, por eso digo que en realidad, a día de hoy, luego os contaré al final la mejora que tenemos pensado implantar, pero a día de hoy esas operaciones que son anuales o bianuales no se están aplicando por una metodología de mantenimiento preventivo, sino que se detecta la necesidad y se saca la contratación como si fuese una avería de cualquier otro tipo. Y la idea es que eso cambie en el punto final que os lo explicaré. Tenemos también una superficie de moqueta que en una zona del palacio tiene una plancha de goma espuma en la parte inferior y una tarima para que la absorción de impacto sea mayor para la gimnasia artística. Y luego esta está colocada directamente sobre el hormigón.
y es moqueta simplemente para que pues, puedan tirarse al suelo y eso para hacer las actividades de gimnasia artística. A esta superficie lo que se le hace es un aspirado y limpieza habitual, no se le hace mantenimiento correctivo. Estos son los equipos de gimnasia. En los equipos de gimnasia, el mantenimiento que se le hace es correctivo porque no tenemos contratación de mantenimiento preventivo, pero sí que se revisan de manera habitual estos anclajes que se ven aquí, de las barras, sí que se revisan. Pero cuando hay que hacer una reparación en alguno o mejorar el anclaje o lo que sea, sacamos contratación o lo hacemos por un vale, porque esto no vale mucho dinero y no tenemos que sacar un contrato grande y se repara. Mira, este es el tartán del que os hablaba para la carrera del salto de pértiga. Este es tartán del de las pistas de atletismo, vamos, de hecho es de la pista de atletismo del estadio que estaba copiado. Y aquí es donde se circula con zapatos de atletismo, estos que tienen taquitos. Y bueno, esta foto la he puesto porque este pavimento fue el que se instaló como medida correctiva de los problemas del pavimento anterior. Esta es una imagen de cuando se rompió el lucernario, que además, bueno, los restos del lucernario cayeron en la parte inferior de la pista. Menos mal que ese día, como hacía muchísimo viento, no había nadie debajo y no tuvimos ningún problema, no se estaba utilizando la instalación. Pero bueno, son cosas peligrosas y sobre todo eso, por aquí por esta parte te entra el aire, te empieza a empujar esto desde la parte inferior, incluso te mueve estos paneles que no están hechos para aguantar el empuje del viento y bueno, pues te causa un desastre grande. De hecho, yo en alguna, no en esta instalación, pero en una nave vecina de una obra que estaba haciendo, nos pasó tal cual eso. Fue no un problema de que se rompieran, sino un problema de que estaban todavía en construcción y por una cuestión de tiempo y de plazo de entrega de material y tal, primero le suministraron la cubierta y las carpinterías, las cristaleras todavía no las tenían en obra. Entonces, pues ellos no vieron problema en montar la cubierta. La montaron, se metió un día de viento de los que se meten en Almería y le levantó media cubierta. Literal, media cubierta le voló, cayó, se rompieron paneles, en fin. Un desastre que vamos, fue un problemón el que tuvieron allí, les retrasó la obra, incluso denuncias de seguridad. Por eso digo, si alguna vez tenéis un problema de esto en salas cubiertas, esto es un problema urgente, para reparar de manera urgente. Estos son agujeros de corrosión de los que hay en la cubierta. No cae a chorro dentro porque todavía queda la capa inferior, pero sí que acaba deslizando hasta las partes exteriores y donde acaba la capa inferior de la cubierta es donde se acaba filtrando al interior. Pero fíjate, esto lo puedes reparar, pero ese nivel de óxido va a volver a salir. Se va a colocar algo encima, va a añadir nuevos bordes, nuevas superficies diferentes a la cubierta y se te va a acabar estropeando de nuevo. Y luego, lo peor es que desatornillaba y levantaba la cubierta y toda esta parte también estaba oxidada. Entonces, pues tenemos un problema con la cubierta del palacio. De momento lo vamos a reparar y funcionará por un tiempo, pero es algo que ya estamos pensando en acometer. ¿No? De nuevo aquí está toda la línea. Bueno, una de las cosas que vamos a hacer también es instalar, o deberíamos hacer, es instalar una línea de vida permanente. Eso cuando cambiemos la cubierta, como parte de la seguridad y salud de la instalación, yo considero imprescindible tener una línea de vida permanente para una instalación de este tipo, porque cada vez que vamos a hacer una reparación hay que montar una línea provisional. Estos son las zonas del canalón donde está despegada la tela asfáltica, que también por aquí no se filtra tanto como por donde está dañada, pero obviamente también nos causa problemas cuando hay lluvia con viento y eso, pues se filtra el agua al interior. Esto también forma parte del contrato de reparación. Esto se ha detectado cuando se ha hecho la limpieza del canalón.
Obviamente cuando estaba lleno de residuos vegetales y de humedad, no se veía. Entonces por eso hacemos limpieza del canalón y aprovechamos para hacer la detección de los problemas en la cubierta. Y ahora viene la siguiente. El funcionamiento del mantenimiento correctivo, cuando decidimos que se va a sacar una contratación, ya nos encargamos desde el patronato y tenemos que hacer los pliegos para sacar la licitación. En el Ayuntamiento de Almería tenemos un límite que no está en la ley de contratos, que es para cantidades inferiores a 3.000 euros, tenemos un modelo de tramitación más simple, que es el de los vales. Es un informe de necesidad muy básico y la ADE y la retención de crédito, y con eso ya podemos hacer la reparación y se autoriza el pago de factura. ¿Qué problema estamos teniendo en intervención? Que estos vales, si son problemas, por ejemplo, de fontanería, fontaneros no trabajamos con tantos. Tenemos 2, 3 fontaneros que son los que nos trabajan habitualmente. Y reparaciones de cisternas, de aspersores de riego, de cualquier otro elemento de valvulería, reparaciones de esas son todas las semanas. Entonces, cuando empieza a haber vales recurrentes al mismo adjudicatario, ya nos están poniendo problemas de intervención. Este año, es una novedad de este año, antes no pasaba, por lo que me han contado. O sea, me refiero que antes de hecho se acordó que sí se podía hacer así. Pues no nos dejan seguir adjudicando contratos a través de vales a ciertos fontaneros y a las empresas con las que habitualmente trabajamos, que son las que más adjudicaciones se llevaban. ¿Esto qué nos hace? Nos pone la tesitura de hacer un contrato de mantenimiento correctivo que abarque todas esas reparaciones que podemos tener. El problema es que tú puedes tipificar una gran cantidad de estas averías que puedes tener, pero nunca las vas a poder tener todas. Y cuando tú tienes una avería que no tienes tipificada, no formaría parte del contrato. Tienes que buscar algo similar o hacer precios descompuestos de manera que elabore el nuevo precio. Y eso pues es un problema. Es un problema porque hacer esos pliegos tiene muchísimo trabajo y sobre todo que nunca va a conseguir definirlos por completo. Ese es el problema que estamos teniendo actualmente en el patronato. Esa recurrencia de contratos, porque además, cuando tú no puedes hacer un vale para adjudicación directa, un vale de menos de 3.000 euros, eso implica que lo tienes que sacar en abierto. Cuando tú sacas un vale en abierto, te obliga, porque tienes que darle la posibilidad a empresas que no han visto la avería, te obliga a tener que definir mucho más cada una de las averías. Dándose el caso muchas veces de que bueno, pues yo no soy fontanero, entonces para ciertas averías no puedo no saber dónde está el problema con una válvula o una llave de corte o algo que sea muy específico. ¿Qué pasa? Si tú no le vas a adjudicar el contrato a un fontanero, el fontanero va a ir a verte la avería una vez, va a ir a vértela 2 veces, pero ya la siguiente no va a ir y no te va a dar presupuesto y por lo tanto para sacar la licitación y definir la avería, pues va a tener un problema. Habrá cosas que sí sepamos definir, pero habrá otras cosas muy específicas que no. Y sobre todo el trabajo burocrático de cada uno de esas averías y cada uno de esos vales, tener que describirlo para que una persona que no lo ha visto pueda ofertarlo. Entonces, ante esa problemática que tenemos ahora de no poder adjudicar de manera recurrente, la única solución que hemos visto desde aquí del patronato es sacar un contrato de mantenimiento. Entonces vamos a tener que empezar a trabajar en ese contrato y para el año que viene nosotros hemos pensado, ya hemos empezado a trabajar en esa línea, dividir el contrato de mantenimiento en 3. Uno de mantenimiento correctivo, únicamente precios fijados de cierta avería y fijar un tiempo de asistencia para que nos la reparen. Uno de fontanería
otro de reparaciones eléctricas y otro de reparaciones de cerrajería y albañilería, digamos, o carpintería incluso. Todo eso junto. Y sacar esos 3 contratos con cierto crédito y ir haciendo por cada avería que se haga unos albaranes de precios ya fijados en el pliego o en la oferta que no hayan hecho, y ir lanzando albaranes, cargándolo al contrato que tengamos con ellos hasta que se agote. Esa es la única manera que creemos desde aquí que tenemos de operar, sobre todo para operar rápido, porque muchas veces son cisternas que pierden o llaves que se han roto y tienes que repararlas rápido. Si no tienes la posibilidad de adjudicar directamente, no puedes comprometerte con ningún fontanero a que te haga esa reparación, obviamente. Y no todos son contratos de emergencias tampoco para hacerlo. Contratos de emergencias para cosas más grandes, no para una cisterna. Entonces, esa es la problemática que estamos teniendo ahora con el mantenimiento correctivo. Y luego, los contratos menores, que son para menos de 15.000 euros para servicios o suministros y menos de 40.000 euros para obras. Con estos tenemos menos problemas porque ya lo hacíamos así. O sea, ya cuando el contrato pasaba de 3.000 euros, ya sí que lo sacábamos, hacíamos unos pliegos más elaborados y definíamos bien la obra para poder sacarlo en abierto. Ahí no tenemos tanto problema, porque eso no lo solíamos adjudicar de manera directa. Aunque la ley lo permite, o sea, siempre estamos dentro de la ley. Pero nosotros no teníamos, preferíamos sacarlo en abierto porque, bueno, porque te compiten, te presentan mejores ofertas, etcétera. Y bueno, todo lo que pase de ahí ya no lo tramitamos en el patronato, ya se tramita en el servicio de contratación y ya pues lleva otros plazos, lleva otra definición, incluso los otros documentos. Ya cambia mucho la película, se nos van los contratos a 3-4 meses tranquilamente. Que bueno, muchas veces pues no nos queda otro, si pasa de esa cantidad. Y bueno, en el último punto, como he dicho, yo llevo en el patronato 5 meses y hay muchas mejoras que todavía, o sea, básicamente estoy continuando con lo que se hacía. No sabemos cuánto tiempo va a ser porque probablemente no se hayan hecho estas mejoras que yo tengo pensadas, pues porque la vorágine de trabajo que tenemos día a día no lo permite. Y a mí me lo lleva sin permitir 5 meses y no sé cuándo va a acabar. Pero sí que tenemos acordado todo el patronato unas mejoras que tenemos pensado implantar en el próximo año, digamos. Una es la elaboración de un plan de mantenimiento de las instalaciones. Este plan de mantenimiento del que hablaba Sebastián al principio, en el Palacio no existe. Es decir, tenemos manuales de instalaciones, o sea, manuales de mantenimiento de cada una de las partes, pero no existe un plan maestro del mantenimiento del Palacio. Entonces, yo esto lo veo esencial tenerlo, sobre todo porque cuando a la hora de sacar contratos de mantenimiento, no tienes que elaborar nuevos pliegos, simplemente los ligas a ese plan de mantenimiento que tú ya has elaborado de las instalaciones. Lo que pasa, bueno, pues que esa elaboración del plan de mantenimiento lleva tiempo. Es un trabajo denso, un trabajo que hay que hacer. Por otra parte, un trabajo que hay que hacer. Luego, la agilización de las contrataciones es otro de los problemas que es el que os he contado anteriormente. Para poder responder rápido a todo el nivel de avería, sin comprometer nada con empresas que a lo mejor no van a poder ser adjudicatarias, pues el contrato de mantenimiento es la solución que hemos visto nosotros a este problema. Y luego, la automatización del mantenimiento a través de una aplicación. Esto sí que va a ser importante y creo que va a funcionar bastante bien cuando consigamos implantarlo. Y bueno, tengo muy claro cuál es la manera de que funcione. Igual que tenemos la hoja de incidencia, la tabla que os he enseñado antes que va registrando todas las tareas correctivas que tenemos que hacer, la idea sería añadir tablas de la frecuencia de los mantenimientos que hay que hacer en cada una de las instalaciones sacadas del plan de mantenimiento, de manera que en una tabla y de un vistazo, aplicado en un calendario, tú puedas ver las tareas de mantenimiento que hay que hacer en cada una de las instalaciones, en el Palacio. O sea, incluso aunque sean las actuaciones anuales. O sea, tú ves cuando
cuando se acerca la fecha de ese mantenimiento, se añade como una nueva tarea. O sea, es una manera de que ese mantenimiento pase a ser uno con la hoja de incidencia. Pase a ser una tarea más de la hoja de incidencia y de los partes de trabajo que se sacan a partir de esa hoja de incidencia. Entonces, ese trabajo, en primer lugar, hay que hacer el plan de mantenimiento. Ese plan de mantenimiento, traducirlo en una tabla de calendario con esas actuaciones cada vez, o sea, una vez al mes o con la frecuencia que sean, incluso las diarias. Y luego otra tabla del registro en el que cada vez que se haga una de estas actividades se quede registrado la fecha que se ha hecho y quién la ha hecho. Y todo con la misma simpleza que tiene la hoja del formulario de incidencia. Y bueno, ese es otro de los trabajos que tenemos pendientes de hacer, de implantar dentro del Palacio. Ahí necesitamos también la asistencia informática del ayuntamiento y el trabajo del plan de mantenimiento, que probablemente al final acabemos haciendo una asistencia técnica, porque el plan de mantenimiento hay que tenerlo confeccionado sí o sí. Y con los tiempos que nos manejamos, pues no sabemos cuándo va a poder estar. Entonces probablemente se acabe sacando un contrato de asistencia técnica y así nos lo quitemos de encima. Y bueno, creo que no me queda mucho más de la presentación. Sí, no me queda más. Me ha sobrado como una media hora, Sebastián. Bueno, pero tengo por aquí alguna pregunta que podemos Sí, claro, o sea, acometer. si tenéis cualquier pregunta. Sí, que podemos acometer y bueno, si pensábamos un poco cortar a las y cuarto para hacer las preguntas y estamos un cuartito de hora antes, bueno, tampoco pasa nada. A ver, por ejemplo, tengo por aquí en relación, bueno, que de alguna manera ha ido dando pinceladas, ha ido dando, pero bueno, yo algo que se ha planteado por aquí, en relación, por ejemplo, a la cubierta, ¿no? Sí. Indicar que tenéis una cubierta enorme, ¿no? En el palacio. Entonces, la cubierta dispone de acceso, pues no me ha quedado del todo claro, no sé si al resto de compañeros le ha quedado claro. No. Y Ahora, en relación, y perdona, te lo hago, el acceso lógicamente para el mantenimiento, que es esencial, sobre todo teniendo en cuenta que las limitaciones, vamos, te hablo un poco por la experiencia que he podido a lo largo de ya algunos años observar en la construcción de instalaciones deportivas, sala de barrio, pabellones, etcétera, en los municipios de la provincia, que probablemente por las características que tiene la climatología en Almería, terminan teniendo todo el problema de goteras, filtraciones, etcétera. Entonces, bueno, trataba de unir una cosa a la otra, ¿no? Esa accesibilidad que pueda tener la cubierta y la problemática tan acentuada que terminamos teniendo aquí en Almería con la construcción en relación a las cubiertas y en relación a las filtraciones. Sí, pues mira, la cubierta no tiene acceso, digamos, permanente. Voy a poner aquí que tengo abierto la imagen de Google Earth. La cubierta tiene acceso únicamente a esta zona de aquí, que esta zona es una cubierta accesible solo para mantenimiento de grava y también tiene un suelo aquí de hormigón. A esta sí se tiene acceso desde el interior por escaleras de mano, que se entra a partir de la galería de instalaciones que intentaré que visitemos el próximo jueves. Pero de aquí a la parte de arriba hay como 4 o 5 metros. O sea, es muy alto para tener una escalera de mano, con el riesgo además de que si la escalera de mano vuelca, lo que hay detrás es caída hacia abajo y esto está muy alto, estos son 10-12 metros. Entonces, una de las actuaciones que tengo pensado, como he dicho antes, de poner líneas de vida permanentes en la cubierta para ese mantenimiento y que eso sea accesible de una manera mucho más fácil y sobre todo que se pueda hacer en cualquier momento, no que tengas que traer una empresa especializada para que acceda a la cubierta, sino que un conserje con formación de trabajo en altura de prevención directamente pueda montarse su arnés
y subir a inspeccionar la cubierta únicamente sin quitarse su línea de vida en ningún momento para ver dónde están las deficiencias y actuar de una u otra forma. Pero aparte de esa línea de vida, obviamente, otra actuación que tenemos pensado aplicar es una escalera, ya sea de mano o una escalera de metálica en 2 tramos o como acabemos proyectando, que desde esta terraza, que sí que es accesible, dé acceso a la parte superior y directamente dé acceso a una línea de vida. Y además que lo dé acceso en 2 puntos, por aquí y por aquí. Porque en medio el lucernario es continuo y pisar el lucernario es como si pisa en el aire. Si habéis estado en cubierta alguna vez, ni se ocurra pisar un lucernario. Y bueno, esa es una de las actuaciones preventivas que también se ha detectado con esta limpieza de canalones, bueno, detectado por mi parte, de antes ya lo sabrían. Cuando fui a hacer la limpieza de los canalones, me di cuenta de que no teníamos acceso. Y se hizo poniendo una plataforma elevadora por todo este lateral que está libre, se subía hasta arriba y a partir de ahí, con sus 2 arneses, montaban la línea de vida y ya se pasaban a la parte interior. Pero no, ahora mismo no tiene acceso a la cubierta, ni para mantenimiento. Y en cuanto a la corrosión, montar las líneas de vida también facilita que en cualquier momento una persona que no tenga que venir con una maquinaria, etcétera, pueda darle un repaso a las pinturas anticorrosión y de impermeabilización que apliquemos los puntos críticos, en tornillos o en la conexión entre placas o al final en los canalones en donde se detecte. ¿Sabes? ¿Tenéis problemas de filtración vosotros ahí en el palacio? Sí. ¿O lo vais solventando con esas operaciones de impermeabilización? No, ahora mismo tenemos un problema. Si habéis visto la foto que he enseñado, eran agujeros. Lo que pasa es que ese problema es el que vamos a abordar con un contrato que ya hemos sacado, ya está publicado. De hecho, si os metéis, lo veis ahora porque está publicado en estos días. Y la empresa que gane tiene que venir y reparar todas las deficiencias de la cubierta. Porque actualmente cada vez que llueve cae agua y bastante en el interior. Y además que este problema lo hemos tenido en el Palacio, lo hemos tenido en el pabellón de la Cañada, en el pabellón del Toyo. En el pabellón de la Cañada se acabó sustituyendo la cubierta entera. O sea, ese es el final. Al final es sustituirla. Esta cubierta es de 2005. Y en Almería, pues eso, para una cubierta metálica que no tiene un mantenimiento frecuente de pintura anticorrosión o algo así, pues es mucho tiempo. Sí, puede ser del tiempo del pabellón Moisés Ruiz, de la cubierta del pabellón Moisés Ruiz. Igualmente. Claro, sí, del mismo tiempo. Que no sé si la del Moisés Ruiz se ha sustituido. No se ha llegado a sustituir. Es la misma, ¿no? Sí. ¿Y no hay problema de filtración ahí? Sí, se le han ido haciendo multitud de operaciones correctivas en relación a filtraciones. Sí. Claro. Relacionado también con la cubierta, te decía Antonio, sí. Y vinculado sobre todo al uso de energías renovables, de energías más sostenibles, de mecanismos de energía sostenible. Pues ese uso intensivo que tiene esa instalación, ¿habéis pensado en instalar algún tipo de fotovoltaica? No sé si tenéis para agua caliente, energía solar, no sé cómo habéis planteado eso y sobre todo la segunda parte, que es cuando piensas en llevarlo a cabo, que puedes detectar que no está dimensionada la estructura para aguantar determinadas cargas arriba. Claro. A ver, sí que se ha pensado, se ha pensado en optimizar energéticamente de varias formas el palacio. Porque el palacio es una construcción que a nivel tecnológico, aunque se vea que se ve muy bien y se ve moderno y eso, en realidad ya tiene en cuanto a tecnología bastante tiempo. Entonces, un caso que tenemos muy claro, por ejemplo, es el de los focos. Los focos tienen un consumo súper bestia.
y tanto en potencia como en consumo. Entonces, actualmente lo tenemos incluso adjudicado una mejora de la eficiencia energética de esos focos. O sea, porque muchas veces el ahorro energético no viene solo de la generación, por ejemplo, fotovoltaica o lo que sea, sino que viene del ahorro y de la optimización. Y en este caso, cambiar de esos focos, de los focos que tenemos a los focos LED, reduce prácticamente a la mitad la potencia que consume y el consumo a la mitad, aproximadamente. Entonces, ese es un contrato que tenemos actualmente, está en contratación, en el servicio de contratación, y está actualmente en justificación de baja temeraria de alguna oferta. O sea que próximamente estará adjudicado y se van a sustituir esos focos por unos focos LED con un sistema de, además, una mesa de control de luces para hacer juegos de luces para eventos y eso. Y sobre todo que va a mejorar energéticamente mucho la instalación. También para que nos den esos fondos, que son fondos EDUSI, para que nos concedan esa subvención, nos están pidiendo ahora mismo una auditoría energética. Por lo tanto, es probable que también tengamos que hacer alguna reforma energética de la instalación. ¿Cómo se puede mejorar también esa eficiencia energética? Obviamente con fotovoltaica y con energía renovable en general. Esta cubierta que hay aquí, pues es maravillosa para poner una instalación fotovoltaica. ¿Qué problemática hay ahora mismo? Como he dicho, estamos pensando en sustituir la cubierta. Por lo tanto, montar una instalación fotovoltaica que cuesta, pues depende de la potencia que se estime necesaria, pues va a costar 300.000, 200.000, 300.000 euros, depende de la potencia que haya que instalar. Sobre una cubierta que va a desmontar no tiene ningún sentido en la actualidad. Pero sí que en el tiempo que proyectamos eso, pues probablemente ya se sustituya la cubierta. Sería lo ideal, además, porque en una cubierta tan bien orientada como esta, que si me pongo en planta, está orientada suroeste, sí, esta cara al suroeste y esta al noreste, ambas caras están bien para poner una fotovoltaica coplanar, que eso es bastante barato. El problema, pues, el problema es que si se va a sustituir la cubierta, ese dinero no te sirve. Y es una pena porque el uso en el interior, al ser un uso diurno, es cuando puedo aprovechar la fotovoltaica. La fotovoltaica cuando más eficiente es cuando consume la energía en el mismo instante en el que la genera. Entonces, esta instalación, que siempre tiene iluminación, sobre todo iluminación en los pasillos, iluminación en las salas, etcétera, la climatización, todos los instrumentos de limpieza del taller que se utilizan, la carga de algún vehículo eléctrico que se hace, pues todo eso sería gratis, entre comillas, amortización de instalación y ya. Pero bueno, sí, se intentará poner, es uno de los proyectos que hay en todo el ayuntamiento en general, instalar energía fotovoltaica en las instalaciones. Y luego, energía solar térmica en otras instalaciones sí que tenemos, pero en esta, el problema que tenemos es que los depósitos acumuladores meten bastante peso sobre la cubierta. Y esta cubierta no es una cubierta muy resistente como para ponerle cargas puntuales de ese tipo. Se podría colocar en esta zona, sí que se podría colocar en esta zona, pero tiene muros delante y le darían sombra desde muy pronto, entonces algunas horas tendría función, pero no sería muy eficiente. Y sobre todo el problema más grande que veo es que la azotea no es válida para poner solar térmica, que además, como esa hay que ponerla con inclinación de 45 grados o así, no levanta mucho de la cubierta, se sobrepasa incluso la altura. No sé, yo no lo veo, la solar térmica no la veo muy apta para esta instalación. La fotovoltaica sí, la fotovoltaica es algo que se pondrá en algún momento seguro, 100%. Bueno, y luego la sustitución de los focos. La sustitución de los focos es de las actuaciones más importantes para mejorar energéticamente la instalación. Hablaba antes de las operaciones de mantenimiento correctivo
y no sé si al resto de participantes le quedaba claro, pero hablabas de las sacamos en abierto cuando había que hacer una operación correctiva. Sí. ¿Qué proceso es el que desarrolláis? ¿Es tocar a una serie de proveedores de manera puntual cuando no requiere un...? Cuando digo abierto me refiero a publicación en el perfil del contratante y permitir la oferta a cualquier proveedor que quiera ofertar. A eso es a lo que me refiero en abierto. No, si lo hiciésemos con 2, 3 invitaciones concretas, seguiríamos teniendo ese problema en la intervención y seguiría estando dentro de la ley. Pero desde intervención no nos permiten actualmente hacer eso, ni a nosotros ni a nadie del ayuntamiento. No sé si ese problema lo estáis teniendo en otras administraciones o tenéis cierta libertad. Depende de las cantidades, depende también del tipo de para el caso de Vale, contrato. El caso de Vale, de menos de 3.000 euros. Bueno, de momento parece que no hay tantas. Igual si está por ahí Fernando o algún compañero me puede corregir, pero de momento no hay tanta insistencia, aunque progresivamente vemos la presión en torno a ese tipo de actuaciones. Sí. Es que además los trabajadores que estamos más cerca, digamos, de la calle, de las reparaciones que se perciben a pie de calle instantáneamente, son los que sufrimos esa presión, porque somos a los que nos exigen al instante que hay una avería que la arreglemos. Entonces, si entra en proceso administrativo, pues que estás muerto, porque se te van tranquilamente, para el vale más sencillo, se te van 5 días, fácilmente, 5 o 6 días laborables. Entonces, las reparaciones de menos de 3.000 euros son reparaciones rápidas y son muy abundantes. Si te vas a esos tiempos es que no sales, no puedes acabar nunca. Siempre tienes todo roto. Yeah. Otra pregunta que hay por aquí. ¿A qué nivel os ha condicionado la crisis sanitaria en cuanto a operaciones y detección de tareas de mantenimiento y seguridad? Mira, yo os voy a contar desde mi percepción que yo entré en junio. O sea, yo la crisis sanitaria la he pillado acabando. Pero sí que he percibido parte de la época en la que no se permitía la entrada de público. Para nosotros, la verdad, para mí concretamente como avería y problemas, pues ha sido maravilloso. Porque no se permitía utilizar los vestuarios, no se permitía el acceso al público, por lo tanto, muchas competiciones no se celebraban, o sea que tenían mucho más tiempo para hacer actuaciones y las averías eran mucho menores. De hecho, ahora está empezando otra vez a entrar el público y se han multiplicado, pero por 5 las averías que hay. Antes solo se duchaban los jugadores que se querían duchar en grupos muy reducidos, con una limpieza. La limpieza sí que era mucho más exhaustiva. Ese contrato sí que era peor. Los operarios de limpieza y los conserjes que están encargados de que la gente acceda con mascarilla, de que respete las normas sanitarias. Esa parte sí que era peor. Pero en cuanto a reparaciones y nivel de avería, pues ha sido menos problemas. Me hablas de ese momento concreto y entonces tendría una segunda parte de la pregunta, sería cuántas de ellas, y sobre todo pensando en ese plan de mantenimiento que tenéis pensado elaborar, ¿cuántas de ellas eliminaríais del proceso operativo, ¿no? Sí. ¿Y cuántas podríais considerar que sería interesante mantener o que se quedaran, ¿no? Evidentemente. Te refieres a medidas para el COVID, ¿no? Anti-COVID. Bueno, medidas que se implantaron con la crisis sanitaria y que poco a poco se van eliminando, pero que algunas igual dicen, no, mira, esto vamos a mantenerlo en el tiempo y ya veremos si lo quitamos. Pues va a ser difícil, porque por ejemplo el aforo de público y el uso de las mascarillas son en el pabellón es un espacio cubierto, pero es un espacio también muy amplio. Y luego la mayoría de instalaciones del patronato son al aire libre. Entonces tampoco tiene tanto problema como para considerar necesario, una vez que acabe un poco la obligatoriedad
de manera centralizada de poner las mascarillas, mantenerlas en nuestras instalaciones. No le vería mucho sentido. Porque no se producen aglomeraciones grandes. Y luego, en cuanto a limpieza y desinfección, pues yo creo que ya muchas se van a quedar así. Se van a quedar así porque los desinfectantes a la entrada de la instalación y la frecuencia de limpieza y eso, pues eso es que yo creo que ya se nos ha quedado todo interiorizado. Básicamente eso, porque luego el uso de vestuarios tampoco puede reducir el aforo. Y cuando esté un equipo, pues estará todo el equipo dentro y utilizarán los vestuarios, y cuando acaben, pues se limpiará. Se limpiará, y a lo mejor antes pues sí que se dejaba 2, 3 equipos que entrasen hasta que vuelva a la limpieza. No sé. Yo creo que básicamente es algunas normas de limpieza y el uso de desinfectante de manos. Y no sé, no se me ocurre así mucho más que vayamos a mantener. Vale. Bueno, para concluir, yo agradecerte, darte las gracias, Antonio, y felicitarte, por supuesto, darte la enhorabuena por me ha parecido una exposición brillante. Venga, perfecto. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y bueno, encantado de conoceros